¿Qué tal amigos de Facebook y YouTube? En esta ocasión les traigo la apertura y revisión del cuarto envío que recibo de la empresa WeChipYou, una empresa que se dedica a el envío de paquetería, las remesas, las recargas y otros servicios. Veamos. El paquete viene perfectamente sellado. Viene con un sello plástico y un sello metálico, lo que quiere decir que la aduana no revisa el contenido de este paquete. Vamos a proceder a abrirlo de la manera más ágil posible y a revisar su contenido. Vamos a ver, muy rápido, y viene bien sellado. Viene con un sello metálico muy fuertemente atado. Ok, ya por acá, listo, listo. Es un sello metálico en forma de un alambre muy fuerte. Acá trae su sello plástico con su número de orden y todo. Vamos a cortar. Ok, vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ver el contenido. Ok. Bueno, cada uno de los artículos viene por separado con su sello independiente. Cada artículo viene con un sello y en una bolsa por separado. Lo vamos a ir revisando uno a uno. Vamos a retirar esta bolsa. La bolsa tiene el nombre y el logo de la compañía. El nombre y el logo de la compañía. Les voy a mostrar un regalo, un souvenir que vino en el tercer envío. Acá en el tercer envío adjuntaron un regalo, una bolsa personalizada, muy bonita, con el logo de la compañía. Bueno, es un detalle que se agradece. Vamos a ver, vamos a abrir este bolso por acá. Acá lo que voy a hacer es que voy a cortar el sello para que sea más rápido. Vamos a ver, a cortar. Un alambre bastante duro. Bastante. Bueno, se está dificultando esto un poco y creo que ya lo logré. Déjame poner esto por acá para no tener un accidente. Y bueno, vamos a ir viendo cada una de las cosas que llegaron acá. Esto es un inversor de potencia. Esto es un cargador de baterías, me parece. Bueno, uno es un cargador y el otro es un inversor. Y esto que está aquí es una batería de la marca PowerQueen, una batería de ferro fosfato de litio que estaremos probando y revisando dentro de poco acá en el banco de pruebas, así que no se pierdan esa revisión. Los invito a mirar. Acá, vamos a poner esto por acá. Todos los envoltorios, paquetes vienen personalizados con el logo de la compañía, lo cual indica que es una compañía que se toma muy en serio el tema del branding, la marca. Eso está muy bien de su parte.
Seguimos revisando. Por acá este paquete trae 2 paquetes pequeños y uno más grande. Vamos a ver qué hay en el interior. Ahora lo voy a hacer de una manera diferente, a ver si no se me dificulta tanto abrir el sello de alambre que trae cada una de las bolsas. Cada uno de los paquetes que viene dentro trae un sello de alambre asegurando que el paquete está intacto, tal cual salió, tal cual llegó a sus manos. Ok, vamos a ver. Ya, este va a ser más fácil de abrir. Así creo que es la forma más fácil. Ahorita traté de cortarlo, pero no dio buen resultado. Y vamos a ver. Bolsas grandes, muy grandes. Miren esto, qué tamaño de bolsa. Personalizada con el logo de la compañía. Okay. Vamos a hacer esto para acá. Acá estos son unos componentes electrónicos para la reparación de estos equipos. Más componentes electrónicos. Okay. Esto sí viene con un sello de la compañía, porque ellos al recibir las compras en su warehouse, en su almacén, pues abren, te envían una foto del contenido para verificar que efectivamente es lo que ordenaste, es lo que compraste, y para estar seguro de que lo que van a enviar, bueno, pues es lo que tú deseas, ¿no? Es lo que quieres tener. Y vamos a abrir por acá. Muy bien. Exactamente. Bueno, son componentes electrónicos, son chips que se usan en la reparación de, bueno, todos estos equipos que reparamos acá en el taller. Nos quedaba uno por aquí. Y esto, si no recuerdo mal, es la cama de la mascota, la cama de la perrita. Vamos a buscar por aquí una cuchilla. Okay. Y ya. Un detalle para la mascota de la casa. No todo es tecnología, algo tiene que ser también para los pequeños animalitos de casa, ¿no? Bueno, hasta aquí la apertura y revisión de este tercer o cuarto envío que recibo de Wichipio. Les agradezco mucho, muy buen servicio, los felicito, gracias por llegar a esta actividad. Por favor, consideren suscribirse al canal y dejen un like. Hasta la próxima.